Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada virtual multidisciplinar de la UCAP, de la Universidad Católica de Ávila. ¿De acuerdo? Mi nombre es David González Calatayud, ¿de acuerdo? Soy profesor de la Universidad Católica de Ávila y también investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña sesión, ¿vale? Mientras que esperamos a algún rezagado, a alguien que se quiera unir más, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña sesión sobre recomendaciones, ¿de acuerdo? En este poquito tiempo que tenemos, para huertos urbanos, es decir, para poder plantar determinados tipos de cultivos en nuestra terraza o dentro de nuestras casas, ¿de acuerdo? ¿Qué recomendaciones hay que tener y qué cosas o qué puntos claves tenemos que tener en cuenta a la hora de este tipo de cultivos? Mientras que hacemos un poquito de tiempo, solo deciros que, yo trabajo en materiales, yo soy químico, esto es como una afición, ¿de acuerdo? Un poco de conocimiento también del punto de vista científico, pero verdaderamente es lo que he ido aprendiendo por teniendo esta afición justamente de poder cultivar, ¿de acuerdo? ¿Se puede cultivar todo? Lo veremos, no. Depende de muchísimos factores, pero algunas cosas, sí. Y entonces, bueno, esos pequeños puntos, esas pequeñas claves que os quiero dar en esta pequeña sesión. ¿De acuerdo? Y veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Incluso se pueden utilizar o reciclar o no tirar a la basura cosas que normalmente estamos tirando en otras ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme un momento. Sonidos. Vamos a dar un par de minutillos más por si quiere conectarse, que se quiera conectar. Y bienvenidos en esta tarde de jueves de junio, ¿de acuerdo? A esta pequeña sesión. Y os voy a mostrar, así haciendo un pequeño avance, dos tipos de poder hacer cultivo dentro de una casa o dentro de una terraza, ¿de acuerdo? Que van a ser cultivos en suelo, es decir, con sustrato, que necesitan tierra, el cultivo tradicional, ¿de acuerdo? Y otro tipo de cultivo que se llama hidropónico, ¿de acuerdo? En que no necesita tanto sustrato, va a crecer la planta igual, no lleva un sustrato como tal, solo lleva un material poroso que retiene la humedad y los nutrientes y que requiere mucho menos suelo, ¿de acuerdo? Entonces os voy a dar esas dos alternativas. Uno es mucho más limpio, ¿de acuerdo? Es mejor para interiores, otro sí tenemos terraza, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a dar esos pequeños puntos, ¿de acuerdo? Esos puntos claves que hay a la hora de cuando queremos cultivar o plantar plantas, ¿de acuerdo? O cultivar determinados tipos de vegetales en nuestra terraza o dentro de la casa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos puntos claves? El primer punto clave y fundamental es la orientación que tengamos. Es decir, no es lo mismo tener una terraza con una orientación sur, en que le va a estar dando el sol a lo largo de todo el día, ¿de acuerdo? Sobre todo en verano, a tener una orientación en la terraza tipo norte, donde las horas del sol van a ser mucho menos, ¿de acuerdo? Una orientación este, oeste, y también las temperaturas que se van a alcanzar, ¿de acuerdo? Todo eso va a depender o va a hacer primero el punto crítico. ¿Qué podemos plantar? ¿Qué necesitamos? Es decir, si necesitamos plantas, cultivos con muchísima luz, en una orientación norte que no le dé a esa terraza o a esa ventana la suficiente luz, o lo vamos a tener que complementar con una lámpara, o no va a crecer, ¿de acuerdo? Y al revés, cultivos que requieran que no den constantemente el sol y altas temperaturas en una orientación sur, por ejemplo en Madrid en junio o en julio, se van a quemar si no aguantan. Entonces, ¿qué podemos, a la hora de elegir, qué tenemos que elegir? Plantas que veamos que aguanten el sol directo, aguanten temperaturas, etc. Es decir, ¿podríamos cultivar cualquier cosa? No. Lo primero que tenemos que elegir es un cultivo adecuado al tipo de orientación que tenemos, ¿de acuerdo? Al tipo de temperatura que hay. ¿De acuerdo? Tomates necesitan mucha luz directa. ¿Y altas temperaturas? Bueno, aguantan bien las temperaturas dependiendo del tipo de tomate, ¿de acuerdo? Melones, hay un montón de plantas que sí que requieren un aporte directo del sol y aguantan muy bien las temperaturas. Entonces se puede probar. Además, lo mejor es ir probando qué tipo de cultivo, porque muchas veces hacemos la prueba y vemos cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Entonces eso es punto crítico, es decir, ¿dónde lo voy a poner?
Me da mucho el sol, si no me dan, siempre estoy, si está en penumbra es un cultivo, entonces que no, que está en penumbra, entonces tenemos que elegir algo que le guste el sol, pero no directo, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces ese es el primer punto clave. El segundo punto clave que os habéis preguntado es ¿dónde se planta? ¿De acuerdo? Y fijaos, podemos plantar en una maceta de las que venden normalmente, como estos tomates, que ahora entraré a hablar de ellos, ¿de acuerdo? En una maceta normal y corriente de plástico, ¿de acuerdo? O podemos ponerlos en estos tan bonitos de aquí, que también es plástico metido dentro de un metal. O tenemos un montón de variedades, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mejor? Pues depende un poco, ¿de acuerdo? Pero en España, que las temperaturas en verano suelen ser en la mayor parte altas, lo mejor de plantar no es esto, en plástico, ni en metal, ni en cerámica. O sea, lo mejor de plantar es lo tradicional, es decir, la cerámica esa porosa que tenemos. O, si os habéis fijado, ahora vienen para crear huertos urbanos y te venden unas mesas que son de madera. ¿Por qué madera? ¿Por qué cerámica porosa? Que hace que pierda agua. Si os habéis preguntado, ese es el mejor método de plantar una planta, en este caso en terraza, donde no va a tener mucha cantidad de tierra. ¿Por qué? Pues fijaos, en un principio básico, igual que funcionan los botijos. Si yo planto en una terraza esta planta en plástico, ¿de acuerdo? La capacidad de la tierra es la que hay, es esta plantita pequeñita, ¿de acuerdo? Bien, si yo planto aquí y riego, y la temperatura sube mucho, el plástico no es poroso, no deja transpirar, no hay un intercambio, no se evapora agua. Entonces, el agua de aquí, como no se va a evaporar, o le va a costar mucho más evaporarse, lo que va a hacer es aumentar también de temperatura. Y lo que va a hacer es cocer la planta. En cambio, si fuera porosa, si fuera madera, si fuera un recipiente, simplemente, no hace falta maderas, si fuera cartón, o papel, eso va a dejar que el agua salga. Como va a dejar el agua que salga, se va a evaporar y va a mantener las temperaturas, primero, más bajas y luego va a permitir que esté oxigenada a la raíz. Por tanto, para una planta de flores no es tan necesario, pero para los huertos, lo importante primero es que las raíces, si plantamos tubérculos, si plantamos zanahorias, estén a buena temperatura, estén refrigeradas y haya un buen intercambio de oxígeno. Por eso, recipientes porosos. La cerámica normal y corriente, que es porosa, como la de un botijo, o plantar en madera, en estos que son... Y no hace falta comprarse una mesa de 99 euros, puedes reciclar un palé y puedes construírtela tú, porque no hace falta que esté totalmente sellada. Luego se puede poner una bolsa, recubrirla con algo poroso, como cartón, para que la tierra no se caiga por las rendijas, y con eso podemos plantar. Es decir, ya tenemos primero, hay que elegir primero ¿qué? Un cultivo que aguante las temperaturas que os he dicho de nuestra orientación, las horas de sol y las temperaturas que voy a alcanzar. Luego, un recipiente adecuado, ¿de acuerdo? En este caso, como vamos a plantar en nuestra terraza o dentro de casa, no tenemos grandes cantidades de tierra. Por tanto, intentemos evitar el plástico, aunque sea un poquito más pesado, que sea poroso, ¿vale? Para que las raíces se ventilen bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Yo os preguntaré, me estás diciendo que lo haga en cerámica, ¿y por qué tienes aquí plástico? Esto simplemente porque estoy dejando aquí que crezcan los tomates y luego los tengo que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo he hecho. Y entonces, fijaos, plantar tomates es uno de los cultivos más agradecidos. Fijaos, esto que veis aquí son un montón de plantas de tomate cherry. Yo tengo una orientación, como la que estáis viendo ahora, la ventana la tengo aquí, y es una orientación sur. Mi terraza es sur. Yo tengo una terraza y es orientación sur en Madrid. Eso significa que desde las 11 de la mañana hasta las 7 le está dando el sol directo. Bajo el toldo, pero la temperatura estará en torno a los 35, 36, 37, incluso 39 grados. ¿De acuerdo? Pero fijaos, aquí están mis tomates que están saliendo, ¿de acuerdo? Bien, los tomates es una planta que aguanta muy bien la temperatura, tiene que darle el sol, y que se suele plantar ahora en primavera, por eso lo veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, punto clave, orientación que tenemos para elegir el tipo de plantación. ¿Que quiero tomates? Por ejemplo, una orientación sur. Una orientación que aguanta muy bien norte son las plantas aromáticas, o orientaciones en que no le esté dando totalmente el sol directo, totalmente todo el rato, ¿de acuerdo? Esto es una planta de hierbabuena. Esta la tengo en el interior de casa
y solo la dejo exponerse a la luz durante determinados tiempo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos elegido el tipo de cultivo que se va a adaptar mejor, ¿cuál sería lo siguiente? Elegir el tipo de dónde voy a plantarlo. Como os he dicho, que sea poroso. Y luego el tipo de sustrato. Y sustrato, ¿de acuerdo? Tenéis mucho. Te podéis comprar de muchos tipos. Tenéis de este tipo, tenéis este que son cáscaras de coco y tenéis este que es poroso. ¿Cuál elegir? Hay que elegir simplemente leyendo, ¿de acuerdo?, qué va a venir mejor a nuestro tipo de planta. Algunas plantas que van a requerir que tengan mucho drenaje, otros que van a requerir un suelo un poquito más ácido. Lo fundamental es no usar un sustrato genérico para todos, sino ir leyendo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? Entonces, normalmente siempre se empieza, y eso es lo que vamos a ir viendo, con un sustrato genérico que en este caso favorezca el crecimiento de las raíces. ¿Para qué? Para que las plantas crezcan o echen raíces de un modo rápido. Y luego ya, cuando ya queremos que produzcan, que den fruto o que crezcan, se les cambia. Entonces vamos a poner un ejemplo de aquello que se puede hacer. Imaginaos, ¿de acuerdo? Y esto es el ejemplo que tengo aquí, que tenéis tomates y vosotros queréis tomates. Mucha gente lo que hace es comprar la semilla. No hace falta comprar semillas, ¿de acuerdo? Lo que veis aquí, que tengo aquí un montón de plantitas de tomates, ¿qué ha sido? Ha sido simplemente coger un tomate, ¿de acuerdo? Cortarlo en rodajas que tengan semilla, ¿de acuerdo? Como las que vemos aquí, y plantarlo en la tierra, cortado en rodajas. Cubrirlo con un poquito de tierra y regarlo. A los 4 o 5 días tengo, fijaos, un montón de plantas de tomate cherry. Pero un montón. ¿De acuerdo? Y ese es el principio. ¿Vale? También lo podéis hacer con zanahorias. Las zanahorias, ¿de acuerdo? Otro que crece bastante bien es, se aprovecha todo y esto lo cortáis y lo tiráis, el culito. Pues si el culito ese lo plantáis en agua, el resto que se tira a la basura, no hace falta que lo tiréis a la basura, lo plantáis en agua, como en este vaso. Lo cubrís hasta ahí de agua. ¿Y qué va a empezar? Va a empezar a germinar y a echaros hojitas por aquí, justamente. Esta está echando, aunque no se vea, está empezando a echar brotecitos verdes. Saldrá una plantita chiquitita y cuando está a esta altura, lo podéis pasar ya a tierra. La tapáis y a partir de ahí en tierra, lo que hará es generar, a partir de ese trozo, una zanahoria nueva. Y entonces tendréis una zanahoria. Con algo que normalmente se tira a la basura, poniéndolo en un vaso con agua y plantándolo luego en tierra, regeneráis la zanahoria. ¿De acuerdo? O con la hierbabuena que os he enseñado. Simplemente corto un trozo, la pongo en agua, echa raíces y genero otra planta de hierbabuena. ¿Cómo se planta cada una? Depende. Los tomates con semilla. La zanahoria, el culito que normalmente tiramos a la basura. Y la hierbabuena se planta así. ¿Cómo lo sé? Eso hay un montón de información, normalmente en internet, donde os dice el proceso reproductivo de cada planta. Y sobre todo, lo más crítico, en qué momento del año hacerlo. ¿Por qué yo planté hace un par de semanas tomates? Porque estamos en primavera. Estábamos al principio de primavera, ya no iba a haber heladas, ni iba a haber estos cambios bruscos de temperatura, y la puse a plantar. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Porque el tomate, para poder crecer, necesita que la tierra esté caliente. ¿De acuerdo? Si necesita que esté caliente y lo planto en heladas, va a crecer muy lenta. Ahora que ya ha venido el buen tiempo y que ya está caliente, va a crecer. ¿De acuerdo? Igual que la hierbabuena. La hierbabuena, melisa y la hierbabuena, eso sí que es un cultivo agradecido, ¿de acuerdo? Ese pequeño inciso, porque aguanta heladas, aguanta el sol directo, aunque parezca que se ha secado, si lo cortas entera, rebrota. Yo la he tenido una maceta llena solo de raíces de hierbabuena sin regar un año, volví a regar y volvió a salir. Es muy aromática, no coge bichos, aguanta muy bien las plagas, ¿de acuerdo? Entonces, para tener la terraza y que dé aroma, es muy recomendable. Plantas mediterráneas aromáticas se pueden tener, ¿de acuerdo? Y lo que he dicho, simplemente aquí estoy generando una nueva planta de hierbabuena. Bien, pero claro, esto está muy bien, pero normalmente ¿qué hacemos?
Pues me pregunta, ¿por qué se pone amarilla la planta de hierbabuena? La planta de hierbabuena se puede poner amarilla por dos cosas. O hace muchísimo calor y la hoja amarillea, ¿de acuerdo? Pero bueno, se cae y no pasa nada. Porque necesita podarla. Y cuando me refiero a podarla no es solo por arriba, sino también la tierra. Es decir, lo bueno es cortar un poco de esa planta, vaciarla, o sea, quitarle raíces, podarle un poco también de raíces y volver a plantarla en tierra limpia para que vuelva a echar raíces y vuelva a coger nutrientes. O porque le faltan nutrientes. Es una planta que expande raíces muy rápido, ¿de acuerdo? Y al expandir las raíces tan rápido, quita los nutrientes muy rápido. Entonces, o cambias la tierra o le echas un aporte de fertilizante, ¿de acuerdo? Y ahora os daré unas pequeñas recomendaciones con fertilizante porque no todos valen, porque no los vamos a comer. Por eso es crítico. No todos los fertilizantes valen, ¿de acuerdo? Porque vamos a comer este tipo de plantas. Entonces, fijaos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es el amarilleo. A mí cuando se me pone amarilla es porque aumenta mucho la temperatura, ¿de acuerdo? Si te pasas regándola, al revés, se ponen blanquecinas y se ponen como negras. Y es porque tienen exceso de agua. Y estamos pudiendo dañar a la planta, ¿de acuerdo? Aunque la hierbabuena es bastante... Si la podas entera y la dejas rebrotar, rebrota sin esas hojas amarillas y mucho más sana, ¿de acuerdo? Yo la podo cuando acaba el invierno. Durante el invierno no la podes porque lo que va a hacerte esas hojas que se quedan es protegerla de las heladas, impedir que se llenen las raíces, ¿de acuerdo? Por eso se suele podar cuando ya se han quitado el frío, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y entonces qué pasa con esto? Como todas las plantas frutales, como sí que dan fruto, justo, como todas las plantas o como las zanahorias, esto sirve solo para cuando están empezando a germinar. Las plantas, para poder tener buen rendimiento, para que os den tomates, tienen que estar solas, individuales, o estar separadas unos cuantos centímetros unas de otras, porque si no, lo que hacen es, primero, compiten por nutrientes, crecen más lentas y el rendimiento es mucho menor, ¿de acuerdo? No dan fruto. Entonces, ¿yo por qué las tengo aquí? Porque de momento son muy chiquititas. ¿Luego qué haré con ellas? Pues fijaos, en el tomate, que ahora estamos en el momento para plantarlo, lo que os he dicho, coger un tomate normal y corriente, de la variedad que queráis. ¿Por qué he cogido cherry? Porque los cherries crecen en forma de arbusto solitos y se mantienen en forma de arbusto y no crecen mucho más. Entonces está muy bien para tenerlo en maceta. Si tenéis un recipiente más grande de arena, podéis plantar otro tipo de tomate que crece muchísimo y que hay que ponerle estas varas y que hay que ir controlando el crecimiento para que solo tenga una rama. Porque cuanto más se expanda, más energía pierde, menos frutos echa. ¿De acuerdo? Eso sí que es un punto a tener en cuenta. ¿Queremos que eche frutos? Mantenerlos con las podas que necesite, pequeñitas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver puntos claves. Yo os he dicho separar las plantas. Entonces, ¿cómo separas una planta? Normalmente cuando ya ha echado, fijaos, ¿de acuerdo? Es lo que acabo de hacer. Cuando ya ha echado las dos primeras hojas, que aquí lo tenéis, en el tomate, ¿de acuerdo? Esas dos primeras hojitas, y ya ha empezado a echar la otra, se puede quitar de aquí, la raíz sale bastante bien, se puede individualizar y entonces esta planta, lo que ya la hago es la pongo en un semillero y en este caso en un semillero individual, ¿de acuerdo? Hago un semillero individual a cada uno y ¿cómo lo hago? No compro ningún semillero, directamente yo lo que hago es reciclo un rollo de papel higiénico. Tengo un recipiente, ¿de acuerdo?, que es poroso, que va a liberar muy bien el agua, va a permitir un intercambio, no se me va a pudrir la planta, va a refrigerar bien. ¿De acuerdo? Estoy reciclando. Simplemente lo que haría es, lo llenaría de tierra, ¿de acuerdo? Que tengo aquí. Y, una vez que lo he llenado de tierra, ¿de acuerdo? Pondría aquí mi planta y la cubriría simplemente, con mucho cuidado. Lo más importante es no dañar la raíz. Y simplemente yo lo que haría es, la cubriría con tierra. ¿De acuerdo? Cubrir con tierra, así. Y la dejaría ahí hasta que creciera, pues, un par de centímetros. ¿De acuerdo? Hasta que echara un poco más de hojas. No las hojas primeras que sale cuando echa la semilla, sino de este tipo, hasta que creciera. Así las tengo de modo individual, no van a competir entre ellas por nutrientes,
Estar en un recipiente que se refrigera bien, ¿de acuerdo? Solo me van a crecer las más sanas, y cuando ya me han crecido las más sanas ya las tengo seleccionadas y ya las paso a plantar en el sitio definitivo. Un sitio definitivo que yo tengo ya macetas de estas de cerámica con buena profundidad para que echen raíces y donde plantaré 1 y 2 plantas como máximo porque tienen que estar separadas, lo que os he dicho, entre 10 y 20 centímetros. Y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Tendréis plantas que echen muy bien, que crezcan bien, que crezcan rápido y que os echen muchos tomates. ¿De acuerdo? Me podéis decir, vale, yo tengo una orientación norte, entonces si le falta luz, lo que se puede hacer es complementarlo con algún tipo de lámpara. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, o sea, no hay una fórmula única para cada tipo de planta, pero los tomates, eso sí, crecen muy bien siempre y cuando les mantengas esta distancia. Si decís, bueno, pues dejo aquí todos, lo más probable es que de estos, al final se mueran la mitad, no hayan crecido y no se echen absolutamente ni un solo tomate. Porque están compitiendo, está demasiado poblada la planta. Está muy bien para iniciar, para que salgan un montón de brotes. Y fijaos cuántas plantas de tomate voy a tener un montón, muchísimas. Y directamente, el siguiente paso, en semilleros. Fijaos, reciclando, en este caso, cartón. Y lo que os he dicho, esto se va a empapar, sí, pero no se va a abrir. Y va a permitir que eche agua si hay mucha humedad. Que si nos pasamos regando no se encharque y no se pudran las raíces, porque se va a ir evaporando. Y sobre todo que haya un intercambio de aire y que la raíz también reciba aire y no la ahoguemos. ¿De acuerdo? Otro tipo de plantas, las aromáticas, no necesitan tantos cultivos. Pero ahora bien, fijaos, esto es nuestro cultivo tradicional, ¿de acuerdo? Y eso está muy bien, lo que os he dicho. ¿Habéis visto estas mesas que nos venden por... Yo la última que he visto ha sido 99 euros, que son 4 tablas como de un palet, directamente en que tiene una bolsa y le han echado ya arena. Y eso lo tienes. Ese es el mejor modo de hacer un huerto urbano. ¿Por qué? Porque tú tienes una mesa, aunque no sea muy profunda, de esta profundidad, llena de mucha arena. ¿Eso qué significa? Que si me he pasado regando una planta, el agua va a ir hacia otro lado, que va a tener mucho más aire, que va a poder transpirar mucho mejor las plantas y encima es madera. Eso es lo ideal. Tienes mucha plantación, tienes mucha superficie y eso le gusta a las plantas. ¿Te va a servir para plantar todo? No. ¿Para una zanahoria te va a valer? No, porque una zanahoria no necesita tener mucho espacio, lo que necesita es tener mucha profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, te sirven macetas de este tipo. Entonces, ¿cómo eliges qué tipo de maceta? Los requerimientos de la planta. Los tomates necesitan profundidad para poder aguantar un poco la altura que van a alcanzar. La hierbabuena se adapta a lo que le eches. Por ejemplo, la hierbabuena, si la plantas con otra planta, adiós la otra planta, porque la hierbabuena tiene raíces invasivas, ¿vale? Ocupa toda la maceta. Porque lo sé, características de la planta, lo lees. Esta planta no se puede plantar con otra cosa, simplemente porque las raíces van a expandirse por todo. Y si no, hay que poner un separador, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaos, reciclando el culito de una zanahoria, en este caso una rodaja de tomate, un tomate que esté pasado, no lo tiréis. ¿Queréis tomates? Plantad las semillas, eso sí, claro, en primavera. A partir de ese tiempo ya no. Si hace muchísimo calor estos brotecitos de aquí, si estuviéramos en verano, se secaban, ¿de acuerdo? ¿Que queremos ajos? Se plantan en otoño. Hay que mirar un poco cuando queremos. Entonces, el huerto urbano, variado. ¿Para qué? Para que dependiendo del tiempo nos esté dando producción de un tipo o de otro. Por eso cuando cogen las sandías y me dicen, voy a plantar las sandías, la pepita de sandía, la papita de sandía, la sandía no la comemos en verano. No se planta en verano, se planta en primavera. Es decir, o guardas las semillas para plantarlas luego la próxima primavera, o ya no tiene ningún sentido, porque no te va a echar una sandía en otoño, ¿de acuerdo? Hay que jugar un poco con eso. Entonces ya os digo, ¿qué tipo de sustrato es bueno? Pues podéis pensar con un universal, que tiene para que crezcan las semillas. Y luego, ¿con cuál se puede continuar? Pues el que se requiere a la planta. A mí me gusta mezclar un poco de este tipo, que es, ya os digo, que esto es coco, ¿de acuerdo? Molido. Y esto es un sustrato altamente poroso. ¿Esto qué va a hacer? Mezclando estos tipos de tierras. Esta me va a retener humedad y la va liberando poco a poco. Y esta me va a permitir, ¿de acuerdo?, utilizar distintos tipos de fertilizantes. Esa mezclada con el sustrato, pues lo que requiera. ¿Requiere más ácido?
pues podemos echar un tipo de ácido. Eso es lo importante. Pero bueno, normalmente, si echáis uno genérico, os va a ir bastante bien. Punto importante, y esto es crítico, fundamental, sobre todo no es como las plantas que podemos echar lo que queramos. Estas plantas no las vamos a comer. Por tanto, los fertilizantes que podemos usar solo son aquellos que están indicados para huertos. Es decir, no puedes utilizar un fertilizante de orquídeas. No me puedes utilizar un fertilizante, no se puede utilizar porque si tiene algo que la planta incorpora y luego no la comemos, nos estamos intoxicando o nos va a sentar mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de fertilizantes hay? Hay muchísimos, los venden, ¿de acuerdo? Un fertilizante para huerto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tierra que os enseño aquí no es de plantas. Aquí lo pone, es un para huerto o jardín, para huerto. Entonces, para huerto sé que el fertilizante que viene en ese sustrato es apto para que las plantas crezcan y yo me pueda comer el fruto, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipo de fertilizante os recomiendo? Fertilizantes de tipo líquido, ¿de acuerdo? En que simplemente tienes que abrir un tapón en una cantidad de agua y da todos los nutrientes necesarios para las plantas de tipo huerto. ¿Por qué ese? Porque ese va a permitir dos cosas. Primero, que podamos difundirlo con los riegos, alternando riegos. No tengo que echarlo en el sustrato y abono todo, sino que si una planta necesita más, riego esa planta con ese abono y las otras no, y por tanto se queda ahí localizado, o sea que está mucho mejor. Y porque nos va a permitir el otro tipo de cultivo, es decir, yo estaba hablando de huertos urbanos, estamos hablando de huertos urbanos. ¿Tenemos que tener terraza? No. ¿Tenemos que tener mucha tierra? No. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho en un tipo de cultivo. ¿De acuerdo? No sé si lo conocéis, pero es este tipo de cultivo. Un tipo de cultivo llamado hidropónico. No necesitamos sustrato. ¿De acuerdo? Solo necesitamos estos cubiletes y este tipo de arena que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Que es una arena de tipo porosa y que te las venden. Es una arena especial para el cultivo hidropónico. Si observamos, ¿de acuerdo? Es un tipo de arena que libera mucho polvo y es muy, muy poroso. ¿Para qué sirve este tipo de sustrato? Fijaos, esto no es tierra. No es tierra. Simplemente, si os fijáis, es un sustrato que nos va a permitir cultivar cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Dentro de casa. No tiene bicho, no mancha. Fijaos, es tierra blanca. Con esto no crecería nada. Pero aquí viene el truco de esto, que es, este cultivo simplemente es para que eche raíces y dar soporte a la planta. No le da nutriente, no le da nada. Solo le va a dar soporte físico a las raíces. Todo nuestro aporte va a venir por este tipo de recipiente. Un tipo de recipiente lo que hace es que esté la planta todo el rato cubierta con un agua que va a tener el fertilizante que os he dicho de tipo líquido. ¿Eso qué va a hacer? Que la planta crezca simplemente cogiendo los nutrientes del agua. Y eso sí, para eso simplemente hay un tipo de nutriente, un tipo de fertilizante que es para el cultivo hidropónico que da los nutrientes de modo equilibrado a la planta. Con esto que he crecido lechugas, tomates, albahaca y un montón de tipos de distintas plantas. ¿De acuerdo? Aquí germina y aquí crecen. Y esto puede estar dentro de casa, porque no tienes que tener un gran espacio y las plantas crecen hasta esta altura. Lógicamente, estamos hablando de que yo aquí he crecido plantas que quiero que me como las hojas, ¿de acuerdo? Me como las hojas de la planta. Que aquí queréis tener un tomate, ¿de acuerdo? Aquí lo que podéis hacer es que crezca el tomate hasta que tenga una determinada altura y luego para que os eche tomate podéis pasar de aquí a una maceta con más tierra, ¿de acuerdo? ¿Esto qué tiene ventajas? ¿Estáis en un sitio que no da la luz? Tenéis esto en el interior y le ponéis una lámpara que le dé. ¿Que hiela? Lo metéis dentro de casa. ¿Cuántas plantas puedo tener? Aquí puedo tener 8 plantas de modo independiente, que no compiten, no se van a atacar con las raíces y encima si esto lo tengo dentro de casa no tienen plagas. Es decir, es justamente cómo se crea o cómo se cría o cómo se cultivan plantas en invernadero y gastando la mínima cantidad de agua posible. Porque aquí solo va a coger el agua que necesita, no va a haber evaporación, etc. ¿De acuerdo? Cultivo hidropónico, sin sustrato, versus al cultivo con sustrato. ¿De acuerdo? ¿Tenéis terraza? El normal, sustrato.
¿Queréis hacerlo dentro de casa y tener siempre una serie de hierbas, por ejemplo, aromáticas que podéis ir cogiendo? Que solo os tenéis que preocupar de tener que regarlo cuando, por ejemplo, en este caso que tiene un nivel, esto te diga que está en mínimo y que ya hay que regarlas. Y te pone un máximo para que las raíces puedan respirar. Y esto lo podéis encontrar en muchas tiendas, ¿de acuerdo? En invernaderos, etcétera, ¿de acuerdo? Donde os permiten tener este tipo de cultivo. Y podéis tener varios que dependiendo de las características de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, ya os he dicho, ¿podéis comprar semillas? Claro que sí. Pero lo que podéis hacer es aprovechar justamente eso. ¿Os gustan los tomates? Pues de un tomate cherry acabo de sacar, conté antes, 30 plantas de tomate. Si plantara 30 macetas, tendría 30 plantas que me producirían, yo qué sé, pues son 30 más o menos tomates cherry por planta, en dos tandas, 60 si tendría 20 plantas, pues directamente 120 tomates, ¿de acuerdo? Eso sí, solo en verano, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las recomendaciones. ¿Qué diferencia hay? Resumiendo, ¿qué diferencia hay con hacerlo en un huerto en suelo normal? Yo os he dicho que es la cantidad de arena que tiene la planta accesible. Como no tiene tanta arena accesible, hay que tener muchísimo cuidado primero en no sobreregar y en que no aumente mucho la temperatura dentro de la maceta. ¿Cómo se consigue eso? Usar recipientes porosos. Cartón, si queréis reciclar, una bolsa, por ejemplo, de estas de rafia, o madera, construirlo vosotros de madera. Eso vas a tener que regar más a menudo y vas a perder agua, sí, pero ese agua que se evapora va a mantener fresca las raíces, va a permitir intercambio y va a permitir que si nos pasamos regando no se pudra la raíz, ¿de acuerdo? Porque eso es la otra cosa. Un cultivo en maceta requiere mucha más agua, porque se pierde el agua de un modo más rápido. Cuanto más grande usemos el recipiente, y por eso es lo bueno son las bandejas de huertos urbanos, menos agua voy a perder, porque va a requerir que evapore menos agua y se va a mantener una temperatura más adecuada. ¿De acuerdo? ¿Queréis ser mucho más eficientes en cómo hay que regar? Podéis hacer riego simplemente por goteo sobre la planta. Y el riego por goteo es bastante sencillo, porque simplemente con botellas, de acuerdo que recicléis de plástico, en lo que hacéis pequeños orificios, lo podéis hacer. O una botella de agua invertida en el que tiene un cordel gordo un cordel gordo, en este caso de tela, ¿de acuerdo? Y puesta en la planta simplemente por capilaridad, lo que va a hacer es dar el agua que va requiriendo la planta. Es decir, tenéis muchísimas soluciones para mantener esos cultivos. La cosa, y eso es lo que quería hacer en esta pequeña sesión, es daros esas claves. Es decir, antes de poneros a plantar nada, es saber qué horas de luz tenéis y qué temperaturas se alcanzan, ¿de acuerdo? Porque podéis intentar plantar plantas que no os van a crecer nunca, hagáis lo que hagáis, ¿de acuerdo? Porque no es adecuada, ¿de acuerdo? Es como intentar plantar, yo que sé, en Islandia, tomates. No hay bastante luz, no tienen la inclinación adecuada para los rayos de luz. ¿Aquí plantas que vamos a plantar? Tomates, plantas aromáticas, romeros, pimientos, todo lo que tiene la huerta, en este caso mediterránea, la huerta española. Aguantan bien las temperaturas, con la consideración, lo que os he dicho, es plantas separadas, bien de riego y materiales que transpire. Por eso mucha gente me dice, es que se me mueren. Se mueren porque está en plástico. Eso, si te has regado a las 3 de la tarde, el agua va a estar a 39 grados. A 39 grados en plástico lo que te va a hacer es cocerte lentamente las raíces de la planta y en un par de días la tendrás muerta. ¿De acuerdo? Cuando se riega otra vez, se riega a primera hora y a última hora. ¿De acuerdo? Del día. Nunca en las fases centrales del día. Porque entonces el agua lo que hace es, primero se evapora mucho más rápido y nos va a cocer las raíces. Por la mañana y se irá evaporando lentamente y estará fresca, y por la noche, que va a aguantar mucho más. ¿Cuándo se abona? Cuando se empieza a ser productiva la planta, es decir, cuando va a echar frutos. ¿Cada cuánto? Con un abono líquido es un día de riego no, un día de riego sí, ¿de acuerdo? Según vayáis viendo también cómo va creciendo la planta. ¿Que empieza a florecer mucho? Pues hay que abonarlo un poquito más. Y el otro consejo que os quería dar es, las plantas, y eso es un error que cometía yo, ¿de acuerdo? Por eso os lo digo,
hay que cortarlas, hay que saber podarlas. Por ejemplo, en el tomate, yo le dejé, el primer tomate que cultivé, le dejé crecer como él quería. ¿Eso qué hace? Te empieza a echar un montón de ramas, un montón de hojas, un montón de ramas y no echa tomate. Pierde toda la energía en crecer y en desarrollarse. Vas podando, y eso vuelve a ver, dependiendo del tipo de cultivo, hay recomendaciones, o sea, no os puedo dar unas pautas que valgan para todas porque depende, pero por ejemplo en el tomate lo que vas dejando es 1 o 2 ramas que simplemente, y todas las que vaya echando chiquititas se las vas cortando para que no pierda fuerza. Y entonces lo que hace, esas ramas crecen mucho más, echan muchas más flores que terminan siendo tomates mayores. Si tú tienes una rama 3 tomates y quieres que crezcan grandes, cortas una de esas flores para que solo haya 2. Y así sus tomates engorden y tengan mucho más nutrientes. Entonces, esa es vuestra máxima. Es decir, ¿queréis que un tomate sea grande y que crezca? No puede haber muchos juntos, ni en la misma rama, porque si no lo que hace es va perdiendo nutrientes. Que vemos que de repente la planta ha dejado de crecer, le faltará nutrientes. ¿De acuerdo? Es igual que las cantidades de agua. Eso lo vais viendo y también del tipo de cultivo que tengáis. Entonces, por eso, esa serie de recomendaciones. Y fijaos lo que os he dicho. Cuando son pequeñitas, así, en semilleros de este tipo, que crezcan de modo individual, luego seleccionáis. Tanto esto os vale para pimiento, para lentejas, esto sí que os vale para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Primero plantáis la semilla, como os he hecho, en esto, sin separarlas, que dejáis que crezcan las plantas, y cuando ya han crecido un poco y ya tienen estas hojas que empiezan a ser las definitivas, como en esta del tomate, que es esta de aquí, que estas son las primeras 2 que salen, es esa, podéis arrancarlas, simplemente tirando por las raíces, aguanta muy bien, y ya las plantáis de modo individual, hasta que crezcan. Y de ahí ya seleccionáis las plantas más sanas, y las plazáis a un recipiente que tenga mucha más profundidad de raíz. ¿Cuánto es? ¿Por qué lo de la profundidad? Volvamos a lo mismo. Si la planta es así, lógicamente tiene que tener la misma proporción de raíces para poder sustentarse, para que no se caiga. Entonces, si vosotros queréis una planta muy grande, tiene que tener mucha profundidad de tierra. Si no queréis esa profundidad de tierra, tenéis que cortarle la guía para que la planta ya no siga subiendo en altura y lo que haga es expandirse ya y no siga perdiendo energía en seguir subiendo. Por ejemplo, por eso os he dicho que aquí no valen los tomates. Mira qué altura tiene esto. Que voy a tener una mini planta de tomate así, así no me va a echar tomates. Esto vale para las primeras fases. Cuando ya la planta de tomate tiene que ser así, la tengo que plantar en un recipiente que tenga. Pero, por ejemplo, para lechugas, etcétera, en que le voy a ir quitando hojas, o que sí que puede crecer una lechuga de este tamaño, más o menos, no hay problema, porque es una planta de tipo baja, no de tipo arbustivo. ¿De acuerdo? ¿Que queréis plantar judías verdes? ¿Que queréis plantar tomates ya que crezcan más, que no sean de tipo arbusto? Mucha más profundidad y ayudándolas siempre con guías donde se puedan ir enganchando, que iremos ampliando, y que solo mantendremos una rama. No la dejaremos que se expanda. Una ramita, ¿de acuerdo? Hasta que Por ejemplo, para que no pase esto, yo os voy a poner de ejemplo esta hierbabuena. Fijaos, la he dejado crecer mucho, 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 ¿y qué le ha pasado? Ha crecido tanto, 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 y mira, que crece mucho, 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 llega un momento que crece tanto, tanto, pero no engorda, simplemente se ha dedicado a crecer, ¿y qué le pasa? Se cae. Directamente no ha engordado y se cae. ¿De acuerdo? ¿Cómo soluciono esto? Simplemente estas ramas que son mucho más débiles las corto. ¿Para qué? Para que me crezcan tallos, ¿de acuerdo? Mucho más altos, como pasa con este. En este creció mucho, lo corté, y para eso lo he hecho, justamente para mostrarlo, y lo que ha hecho es engordar y ganar fuerza. ¿De acuerdo? Pues así es un poco como se va podando. Va a depender un poco de la planta. La hierbabuena la podéis hacer lo que queráis. ¿De acuerdo? Y esos serían un poco esos puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. Entonces, puntos críticos. Así para resumir es el recipiente que sea poroso. Me podéis usar madera, barro, cartón, incluso bolsas de rafia. Evitar el plástico a toda costa. Esto no transpira. Esto cuece. Me paso regando, se encharca y me pudre las raíces. Me quedo corto. Aquí ni humedad ni nada. ¿Quiero que pierda agua para que me mantenga la temperatura? No la va a perder, porque esto es totalmente no es poroso. Mucho mejor, lo que os he dicho. Recipientes que tengan porosidad. ¿Qué van a permitirme? Pues porque lo que enfría un botijo, parte del agua la voy a perder en forma de evaporación. Esa evaporación va a robar el calor del agua que hay interna.
y lo que va a hacer es enfriarme las raíces. La parte que ya me he evaporado permite una buena aireación de las raíces. Esa buena aireación de las raíces va a mantener una planta sana. ¿Eso por qué no hace falta hacerlo en los huertos? Porque tenemos muchísima tierra y porque ahí se airea. En maceta tenemos ese problema. ¿De acuerdo? Punto crítico ese sí. ¿Que tengo una orientación que no le da el sol nunca? Olvídate de plantar tomates, a no ser que le aportes luz con una lámpara. ¿Que tengo una orientación sur y que quiero plantar algo que aguanta muy mal el sol? Olvidaos. O lo metéis dentro de casa. Y dentro de casa podéis tener, por eso, como os digo, la hierbabuena se puede tener dentro de casa para que con las horas del día de mucha intensidad de sol no se queme. O que no tengo nada de esto, lo puedo tener dentro de casa, donde le puedo poner una ventana que le dé más luz, en un cultivo hidropónico. O con macetas. Lo que pasa es que tener macetas esto ocupa mucho más, y aquí en las primeras fases esto ocupa mucho menos. ¿De acuerdo? Y el otro punto clave es saber cuándo hay que plantarlo. Como os he dicho, mucha gente, vamos a plantar la semilla del melón. Y estamos a finales de verano. Olvídate, guárdalas y plantar sobre primavera. ¿Cuándo se plantan los tomates? Cuando ya pasan los fríos. Como os he dicho, ahora es el momento ideal. Ahora es el momento ideal de que si queréis empezar un huerto urbano, plantáis rodajitas de tomate y os saldrán un montón. Os salen tantas que podéis luego con rollos de papel y un poquito de tierra ver cuáles son las más viables y plantarlas. Y os van a producir. Os producirán a finales de junio. Empezaréis a tener los primeros tomates. Y tendréis julio y agosto tomates. Que saben mucho mejor. Porque cuando se recogen, además se ven madurando, el cambio de color es bastante bonito. Y eso sí, hierbabuena, plantas aromáticas vais a tener para todo el año. La hierbabuena aguanta todo el año. Para hacer mojitos, para condimentar, etcétera, todo el año os va a dar. Que hiela, la metéis dentro de casa. Que, como ha dicho una compañera antes, que se pone amarilla, directamente la podéis aumentar más el sustrato. ¿Que os habéis pasado? No pasa nada. Esta planta os permite jugar mucho con ella. Y os permite dar, que queréis hacer, y podéis hacer té, infusiones de menta, etcétera. Es muy, muy agradecida. ¿De acuerdo? Zanahorias que me las tiráis. No tiréis el fruto de la zanahoria, que ya sé que no se echa el alimento. Plantalo en agua, te echa brote. Cuando la plantita mida 3-4 centímetros, coges esto, lo plantas en tierra, dejando esas hojitas fuera, y al cabo de 2-3 semanas, echando el abono, tendréis una zanahoria nueva, que habréis cultivado vosotros, y que tendrá un sabor, porque lo recolectáis en el momento óptimo, muchísimo más sabroso. Y eso se nota. Y eso es una de las ventajas que tiene crear un huerto urbano. ¿Qué ventaja tiene? El sabor de las cosas. Aparte de haberlo cultivado y sentiros esa satisfacción de haber cultivado algo vuestro, es el sabor. ¿De acuerdo? Y entonces un poquito, ¿por qué saben más? Porque se recogen justamente en el momento de maduración. ¿Por qué saben más? Porque ya se ha convertido parte de los azúcares y se han formado los compuestos químicos que dan sabor. ¿Por qué en los mercados eso no se hace? Porque si se cogen justamente en el momento de maduración, llegan pasadas a los mercados y serían inmanejables. Entonces, ¿qué se hace? Se recogen antes de que maduren. ¿Eso qué significa? Que no se han dado ninguna de las reacciones metabólicas ni químicas que se tienen que producir para que aporten sabor. Por eso cuando algo se coge que está ya directamente maduro sobre el árbol, ya tiene todas las transformaciones químicas que hacen que la fruta sepa más dulce, que tenga olor, que libera el aroma, ¿de acuerdo? Y entonces por eso. Me preguntan, ¿se mueren los brotes de zanahoria y lechuga cuando los planto en tierra? Cuando pasa eso, que a mí me ha pasado en zanahoria, es porque regamos en exceso. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Cuando pasas en tierra, si te pasas regando, o la tierra no drena bien, o no hay bastante tierra para que el agua caiga, lo que va a pasar es que se va a formar un pequeño hongo en la raíz y te la va a secar. A mí me pasaba con las zanahorias. Empezaban muy bien, las plantaba y se me morían. Una vez, por curiosidad, estuve viendo el proceso y empezó a formarse una especie de, por debajo sin verlo, de hongo que ataca a la planta por exceso de humedad. ¿De acuerdo? Es mucho mejor tener que regar en pequeñas cantidades más veces al día, con un poquito de nutriente, y regar poquito, es decir, que solo se empape la zona donde está el brote y el resto no, para que ese agua luego, por simplemente capilaridad, vaya pasando, que regar en exceso. ¿De acuerdo? Y por eso puede ser que se te pase eso a pasar en tierra.
Entonces, y puede ser que la tierra no sea adecuada. Por ejemplo, como he recomendado, si usáis un sustrato sin compactar, eso sí, también, no presionéis, no compactéis la tierra, ¿vale? Este tipo de sustrato, ¿de acuerdo? En que favorece la formación de raíces y no lo compactas, si te pasas regando el agua se va a ir hacia el fondo y no te va a pudrir la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se mueren los brotes. Normalmente suele ser proceso de agua. Cuando te quedas corta de agua, lo que verás es que se queda primero mustia, se cae de tipo, pues eso, como si se hubiera secado, ¿de acuerdo? No sé si te he respondido. Vale, a mí me ha pasado con la zanahoria, con esto. Es igual que muchas veces cuando plantéis aquí, si cubrís demasiado con agua, fijaos que tengo una superficie que no se moja, ¿vale? Con esto se pudre. Es igual que si el agua esta coge un color un poquito raro, cambiarle el agua. ¿De acuerdo? Si forma como una especie como de cositas blancas, igual cuando se plantaba patatas cuando éramos pequeños, es que está empezando a formarse algo que al final lo que hace es proliferan bacterias y hongos que terminan atacando a la planta. Lógicamente, los microorganismos de descomposición, ¿de acuerdo? Y es lo que no queremos. Queremos que esté sana. Entonces, cambiar ese agua. También. Y eso también te puede haber pasado. Es decir, si el agua cuando ya estaba aquí y ya el agua tenía mal aspecto y la has pasado a tierra, lo que ha favorecido es que esos microorganismos, esas bacterias, se proliferen de un modo más rápido, dañen la raíz, impidan el crecimiento de la raíz y mueran, ¿de acuerdo? Por cierto, por ejemplo, aquí, es que os lo voy a sacar. Si a alguien compra zanahorias y no le salen estos brotes, hay algunas zanahorias que se tratan con retardantes del crecimiento, ¿de acuerdo? Y a lo mejor nunca maduran. Pero fijaos, mira, ahí si consiguiera enfocar mi cámara, un momentito, a ver si consigo, tiene unos brotecitos de color un poquito más verde que son los que están saliendo. Pues de ahí me van a salir hojitas, ¿de acuerdo? Las hojitas como que algunas veces, de las que vienen las zanahorias algunas veces. Y eso es que está empezando a crecer la planta. Entonces, fijaos, esto se tira a la basura. ¿Queréis zanahorias nuevas? ¿No queréis que sepan más? Que estén más dulces, mucho más dulces. Tenéis estas. Patatas, ¿por qué? Patatas tienes que tener mucho sustrato. Se crecen, son los tubérculos, eso es más complicado. Pero bueno, depende de las cantidades que tengáis. Pero, por ejemplo, brotes de soja, aquí, en esto, requieren muy poquito esfuerzo y tendréis brotes de soja, etcétera, para poder echaros si os gusta hacer ensaladas con brotes de soja. Canónigos crecen muy bien en este tipo de cultivo hidropónico y luego lo arrancáis. Entonces, bueno, y ya venden semillas que ya están seleccionadas para que germinen muy bien aquí, que requieren poco sustrato, ¿de acuerdo? Y poquito cuidado, muy poquito cuidado. Entonces, no sé si tenéis con estas recomendaciones. Entonces, hay, eso sí, tutoriales, hay muchísimos manuales para los distintos tipos de cultivo que os dicen cómo poder plantar en la terraza. Yo os he dado esas pautas generales muy, muy importantes. Primero, saber qué orientación que tenemos, temperatura, sol y luz que tenemos. Es decir, si ya os digo, vivo en Madrid, tengo una terraza, orientación sur. Eso significa que en invierno le da todo el viento, todo el frío. Y en verano le da el sol directo. Pero fijaos, tomates crecen perfectamente bien. Hierbabuena, patatas. O sea, crecen bien. ¿De acuerdo? Otras plantas que no me van a crecer bien, que no aguanten heladas, etcétera, o que aguanten altas temperaturas. Pero si no, no hay ningún problema. Bajáis el toldo, refrigeráis con estas macetas. Desde que yo tengo macetas de cerámica, no se me cuecen las plantas. Me crecen mucho mejor. ¿Tengo que regar más a menudo? Sí. Pero, lógicamente, tengo menos sustrato, se tendrá que refrigerar de un modo mejor, ¿de acuerdo? Es igual, le iréis por ahí. ¿Echa ceniza a las plantas? No eches ceniza a las plantas, que crecen más, depende si tiene un pH ácido. Esas cosas, ya os digo, dependiendo del cultivo. ¿Puedes echar ceniza de haber quemado madera? ¿O de carbón? Sí, si requiere acidez en la tierra. Si no, olvídate, vas a cargarte la planta. Entonces, bueno, un poco a vuestra consideración. Elegir. Saber qué tipo de terraza tenéis, o qué tipo de orientación tenéis, qué cantidad de luz le va a dar. Lógicamente, si me metéis tomates, lo vais a poner en una ventana y me cerráis, cuando no estés en casa, la ventana y bajáis la persiana para que no dé el sol,
olvidaos, o sea, siempre es saber esas cosas. Luego, tipo de cultivo. Ya os he dicho, recipiente que queréis plantar, poroso, que respire bien las raíces. Que está muy bien lo de plástico, no sirve. No sé, para plantas que den flores, bueno, a lo mejor. Para lo nuestro, no. Que son plantas que tienen que crecer rápido, que tienen que crecer en 2 o 3 meses para dar su fruto. No vale. ¿De acuerdo? No es una planta que tenga todo el tiempo para crecer. Entonces, las mejores condiciones posibles. ¿Hay que abonarla? Sí. ¿Qué tipo? Abono líquido. Cuidado con el abono, como os he dicho. Solo abonos para huerto, para fruta que podáis comer. Es igual que ni se os ocurra, si tiene una plaga, tratarla con productos que digan antipulgones o antiaraña roja. Hay herbicidas, hay insecticidas especiales para las plantas que se van a comer. Podéis usarlos, siempre y cuando respetando, eso es la otra clase. Imagínate que tiene una plaga o que tiene una cosa. Hay productos que tienen un periodo de vida, es decir, tú lo echas, mata la plaga y tú no puedes consumir ese alimento durante 1 o 2 semanas. ¿Eso qué significa? A las 2 semanas el producto que has echado se ha desactivado, se ha degradado la molécula que le has echado y por tanto ya es seguro para consumir. Como se os ocurra comerlo antes, te estás comiendo la molécula que es un insecticida y te la estás comiendo en el fruto. No se os ocurra nunca eso, ¿de acuerdo? Por eso, en plantas que vais a comer, no vale echar cualquier agua ni usar remedios que no sabéis lo que estáis echando. Siempre con muchísima seguridad. Fertilizantes para huertos y insecticidas o herbicidas o lo que queráis hacer que sean compatibles con que se pueda consumir el alimento. ¿De acuerdo? Porque si no, y con los tiempos que os dicen, es decir, si os dicen que va a durar 1 semana y que durante 1 semana no se puede consumir, no lo consumáis. ¿De acuerdo? Porque al final, imaginaos, si yo a esta hierbabuena le echo un producto que tiene un pesticida y directamente luego me hago una infusión con sus hojas, directamente lo que me estoy haciendo es hacer una infusión de menta con pesticida. ¿De acuerdo? Si espero el tiempo reglamentario que me indica el fabricante, el pesticida se habrá descompuesto, la planta lo habrá eliminado y ya será seguro. Esa es la otra recomendación, ¿de acuerdo? Con lo de los huertos. Muchísimo cuidado, que no vale echarle cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ni reutilizar tierras. Tampoco utilicéis tierras donde hayáis echado algo que puede ser que sea tóxico, ¿de acuerdo? Y con esto esa serie de recomendaciones, ¿de acuerdo? Y si os gusta, ya os digo, este tipo de cultivo, veréis que las plantas también crecen muy rápido, están más controladas porque están dentro de casa. Como están dentro de casa, puedes tenerla dentro de casa. No van a requerir ni insecticidas, ni pesticidas, ni nada, porque no va a haber plagas que les afecten, ¿de acuerdo? Y así tampoco contamináis, o sea, tampoco tenéis que matar a los pobres insectos que tampoco están haciendo su función. Y como os digo, hierba buena, además muchas veces las plantas aromáticas os las venden, las podéis plantar y tener mucho más rendimiento. Simplemente es eso, leer las características que requiere la planta y veréis cómo vuestro huerto urbano es mucho más fácil de conseguir, ¿de acuerdo? Y siempre al principio, bueno, pues se va aprendiendo. Por eso, una de las cosas buenas es empezar con tomates, ¿de acuerdo? Porque es fácil, crecen rápido, con un tomatito salen muchas plantas, se te muere una, bueno, tienes muchas más para seguir perfeccionando la técnica, o con plantas que aguanten mucho, como la hierbabuena. Y bueno, no puedo daros algo mucho más específico porque dependería del tipo de cultivo, etcétera. Pero sí eso, que es general, que vale para todos lo que tengáis. Y si tenéis espacio, lo mejor no usar maceta, directamente usar un banco, un terrario, donde tengáis bastante arena, y hacer las pequeñas parcelitas donde plantéis distintas cosas. El agua se va a compartir. Si una planta requiere más agua u otra, como el agua va a estar repartida, va a ser mucho mejor. Y lo tenéis todo unificado. Y va a respirar mucho mejor el suelo. Así que, nada más, espero que... No sé si tenéis alguna duda los que estáis conectados, si queréis transmitir alguna pregunta en particular o alguna duda en particular que tengáis, y os la respondo en este tiempo si queréis. Y si no, pues habríamos concluido.
Bueno, pues si no tenéis alguna así pregunta, ¿de acuerdo? Simplemente recordaros que la próxima semana siguen las jornadas, ¿de acuerdo? Y la primera de las charlas va a ser miedos racionales e irracionales, definición y afrontamiento. Un poquito de psicología. Fíjate, cada vez que trasplantas menta, se termina secando. Sí, esto es... Bueno, la menta, hierbabuena es la misma variedad, la hierbabuena es una menta, ¿de acuerdo? Para que no se te seque, lo más importante, ¿de acuerdo? Esta es una... Yo tengo otra en la terraza muchísimo más grande, esta es una que he sacado de así. ¿Tú cómo la trasplantas? Lo primero que tienes que hacer es ponerla en agua, cubriendo un par de hojas y que te eche raíces. Que te eche muchas raíces. Es decir, que te eche una raíz larga y que empezarán a crecer muy rápido. Cuando te han echado esa raíz, una raíz blanca que suele crecer justamente de aquí, de las partes intermedias donde salen hojas, de ahí salen las raíces. Cuando ha crecido mucho esa raíz, ¿vale? Lo importante es que la plantes hasta el fondo, ¿de acuerdo? Bien tapes las raíces y también parte de las hojas que no tienen raíz, no presiones la tierra y que el sustrato esté húmedo, pero que no riegues, es decir, que mojes primero la tierra, que la tierra vaya mojada y húmeda, y que la pongas en el interior y que le dé bastante luz, aunque no sol directo. Y cuando veas, ¿de acuerdo?, que ya te ha empezado a seguir creciendo y empieza a echar brotes, o sea, empieza a echar en más direcciones los brotes, ahí ya te ha agarrado. Y ese es el momento crítico, ¿de acuerdo? Ese es el punto clave. Y si te ves que empieza a expandirse demasiado alta, lo que he hecho aquí, córtala, para que empiece a expandir en hojas. ¿De acuerdo? No sé si habéis hecho eso, pero lo importante es eso, es muy enterrada en sustrato, que no vaya muy compactado, que ya vaya húmedo el sustrato para no regar más, para evitar justamente en el momento crítico que se forme un hongo o que se pudra la raíz, ¿de acuerdo? Porque lo hemos cambiado, y en un ambiente más controlado. En este caso en el interior de casa. Yo lo he tenido y esto así llevará 2 semanas de crecimiento. Y yo lo que estoy teniendo problema es que me crece ahora demasiado. Y una vez que ya te ha crecido así, puedes ir cortándola. ¿De acuerdo, Fátima? Ese es el momento clave. Normalmente es cuando lo trasplantas, cuando se termina muriendo. Y hay otro modo en que puedes trasplantarla. Es decir, si tú tienes una planta de menta y tú quieres tener más planta de menta y no cortes un fragmento. El otro modo, y es un modo mucho más fiable y mucho más recomendable, es: yo tengo una planta de menta que, por ejemplo, ya me ha ocupado toda la maceta y la voy a trasplantar. Lo que hago es, la saco entera, corto la tierra y la maceta en 2, es decir, corto en 2 trozos y me llevo un trozo con tierra y con todo, con raíces, a una nueva maceta y el otro a la nueva maceta, y he hecho tierra nueva. Lo que va a hacer esas raíces directamente es expandirse a la tierra nueva y crecerte otra vez mucho más vigorosa y ocupándote toda la maceta. ¿De acuerdo? Y entonces ya no hace falta hacer esto. Si tú tienes ya una planta de menta, simplemente corta un trozo del suelo y llévate todo el trozo del suelo a otra maceta. Y te empezará a echar brotes por toda la maceta, sin que tengas ese problema que se te seque, porque ya es una planta asentada. Entonces tú la vas a dividir llevándote tierra, ¿de acuerdo? Y así, he conseguido la que tengo allí. No la quites directamente, llévate esa tierra y como te puedes llevar así, mira, te puedes llevar de la hierbabuena, te puedes llevar un trocito así de tierra, y ese trocito de tierra con raíces y con todo, lo pones en donde quieras y le echas tierra y al cabo de tiempo te van a salir un montón, ¿de acuerdo? ¿Por qué pone? Que ha pasado 1 hora, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada más, me quedan 15 segundos. Nada, solo animaros a que veáis la próxima sesión y dar muchísimas gracias a Comunicación de Ávila y a la Universidad de Ávila por permitirme aquí estar con vosotros. Muy buena tarde.